El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Uno de los clásicos de nuestro ministerio se llama Ciclos y está basado en la manera en que Dios percibe el tiempo, diferente como nosotros nos hemos acostumbrado a contarlo. Hay mucha sabiduría que Dios va a dar y añadir a nuestra vida con esta enseñanza sobre los ciclos. No te la puedes perder. Bueno, si tienes algún tiempo de estar en la congregación, y sé que la mayoría tienen varios años, saben que en noviembre siempre tenemos una tradición. En noviembre la usamos para reciclar nuestros clásicos, los clásicos de plenitud de vida. Esas enseñanzas, bueno, hay casi 1100 en este momento grabadas en el canal, y no todas las predicaciones se han grabado, entonces hay bastante trabajo acumulado ahí, bastante revelación de Dios. Y entonces tomamos algunas que el Señor nos guía, porque hay personas que han venido después que se enseñó, predicaciones que se han dado hace 10, 12, 8 años, y hay personas que, entonces cuando hablamos de algunos términos, nos damos cuenta que es injusto con aquellos que no las han recibido. Entonces tomamos algunas que son muy determinantes, muy características, muy representativas de nuestra filosofía, no de nuestra doctrina. Nuestra doctrina es la doctrina sana, pentecostal, bíblica, de la iglesia cuadrangular, sino nuestra filosofía, una percepción diferente de la escritura que nos ayuda. Hoy tendremos uno de esos clásicos, uno que nos aporta muchísimo, se va a dar cuenta que aporta demasiado. Se llama Los Ciclos. No se te olvide de esta enseñanza. Está basado ahí en el Salmo 90:12, que yo le sugiero se vuelva para usted un propósito. Esta oración a Dios se vuelve un propósito. Es una oración del salmista a Dios, y hagámosla nosotros también, ¿cierto? La podemos hacer, podemos decir al Señor, como dice ahí, juntos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué linda petición. Hagámoslo otra vez, por favor. Digámosle al Señor: Padre, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué lindo, Señor. Déjenos entender el tiempo como usted lo ve y no como yo lo veo. Que para mí el tiempo simplemente es cada vez más gordo, más viejo, más arrugado, más escurrido. Sí, o sea, por Dios, eso es trágico. Tiene que haber una manera de ver el tiempo que no es como yo la veo. Ahora, cuando digo: Señor, revéleme su manera de ver el tiempo, para ver el tiempo con sabiduría, también estoy diciendo que tal vez nuestra manera de ver el tiempo le hace falta sabiduría. O digámoslo con franqueza, tal vez tenemos una manera de ver el tiempo que es estúpida. ¿Y por qué digo eso? Porque en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 14, Dios estableció una forma de entender y medir el tiempo. Ya la estableció Él. En 1:14, en el cuarto día, Dios crea los astros y las lumbreras con un propósito especial. Dice el versículo 14, capítulo 1 de Génesis: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, los astros, todo eso, o sea, hay un propósito. Para significa que hay un propósito. Dios no las hizo porque sí, las hizo para algo, para separar el día de la noche. ¿Lo hacen bien o no lo hacen bien? Sí, todo el sistema cósmico y la operación de la tierra y los movimientos cumplen su propósito, lo cumplen. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ya Dios estableció una forma de ver el tiempo, y esa forma de ver el tiempo es la forma de Dios, por lo tanto es la forma sabia. Nuestra forma no es esa. Nosotros tenemos una manera bastante curiosa de medir el tiempo, que nosotros contamos que el día termina en la mitad de la noche. De hecho, usted se levanta sin reloj en el campo, por ejemplo, le ha tocado, y se levanta uno de noche porque lo llamó el espíritu a orar, o la vejiga a otra cosa, ¿cierto? Uno responde al llamado de la naturaleza, a ese llamado interior, ¿cierto? Y usted dice: tengo que fluir, y usted se levanta. Si no hay un reloj, usted sabe si es domingo o el lunes. Está oscuro. No se sabe cuándo empezó, cuándo no terminó. Y con esa medición absurda, que en la mitad de la oscuridad se acaba un conteo y empieza un conteo en la mitad de la oscuridad que nadie sabe qué es, con esa medición contamos los meses. Con esa medición y por eso hay meses que nos duran 31, otros nos duran 28, otros nos duran poquito. Al estudiante los meses le parecen largos. No, este semestre me ha parecido una eternidad. Este semestre me ha parecido como 2 años y nada que termina este semestre. Y los que pagamos el semestre decimos: ¿cómo no fue hace 15 días que pagué el otro semestre? No he terminado de pagar ese, estoy a cuotas, no me queda sino un riñón o así. Está uno ahí, uno mide el tiempo distinto.
Y el año igual, el año como se mide es en la oscuridad, con una máquina, y sin la máquina no sabemos qué tiempo es. Nuestra medición de tiempo tiene que ver con los astros que Dios puso para medir el tiempo. Tiene que ver con sol, luna, estaciones. Tiene que ver nuestra medición del tiempo, no. Y si no está basada en la medición de Dios, no es sabia, es estúpida. Por eso termina el año y uno no sabe, porque es una noche, está oscuro, es como cualquiera. Uno no sabe. Si usted está en una isla por allá solo, náufrago, el hermano Tom Hanks está allá en una isla y no sabe lo que es. Wilson, está allá, el hermano Tom Hanks. Él no sabe si es año nuevo, si no hay forma, porque nada está relacionado con la naturaleza. Usted no ha visto que cuando faltan 5 para las 12 el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Sí. Empiezan ahí en la casa suya, ¿no? 5, 4, 3, 2, y usted oye al vecino, 8, 7, 6. Porque no hay coordinación, no está basado en nada. Es como cuando uno ve un partido, los partidos de la selección que los ve uno en DirecTV, y gritan gol todos los vecinos, y aquí todavía no lo han hecho. Qué aburrimiento. Bueno, el que entendió, entendió. No hay una sincronía. Nuestra manera de ver el tiempo es absurda. En la escritura, ¿cómo es? Le voy a contar cómo es en la escritura. En la escritura se mide el tiempo basado en lo que Dios hizo para medir el tiempo, caramba. Para eso lo hizo Dios, para medir el tiempo. Entonces, cuando se pone el sol, empieza el conteo del día. Cuando se oculta el sol. Para nosotros ahora es domingo. Y el domingo para nosotros empezó cuando el reloj marcó las 12 de la noche. ¿Sí? Y si no había reloj, bailas. No, para ellos el domingo, ¿sabes cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Ayer, cuando el sol se ocultó, empezó el domingo. Cuando el sol se ocultó, empezó como debía empezar. Empezó con la noche. Bueno, empieza con la noche. ¿Y cómo sabe uno que ya empezó la noche? ¿Usted es bobo? ¿No ve que está oscuro? Ay, sí, verdad, no, ya empezó la noche. No tengo reloj, no necesita reloj. Ya se oscureció, luego ya empezó la noche. ¿Y hasta cuándo dura la noche? ¿Toca tener un reloj para saber hasta cuánto dura la noche? ¿Sí? No, ¿hasta cuánto dura la noche? Hasta que sale el sol. Y cuando sale el sol, pues empieza el día. Uy, ¿y cómo usted supo que empezó el día? Este menso. ¿No ve que ya empezó el día? De una forma, además es muy sensato. Ellos empiezan primero la noche y después el día. Nosotros tenemos medianoche de domingo, luego el domingo y luego la otra mitad. ¿Qué enredo? Entonces la noche de esta noche es la noche del domingo o la del lunes. Un pedazo y un pedazo. Tal vez pueda ser, quién sabe. O sea, absurdo. Nuestro método de ver el tiempo es estúpido, en serio. Entonces ellos lo ven así, primero la noche, después el día. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el tiempo es para ir de la oscuridad a las tinieblas. Y dice la escritura, la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Da una sensación de progresión, da una sensación de que uno empieza en la oscuridad, pero va caminando hacia la luz. Qué lindo concepto. Y entonces, ¿cuándo se completa ese ciclo que se llama un día? Cuando se oculta el sol. Aquí se ocultó, allá se ocultó. Cuando se repite un evento, atención a esto, téngalo claro. Cuando se repite un evento, se completó el ciclo. Porque realmente lo que hubo aquí fue un ciclo, ¿no? Ciclo del giro de la Tierra que vio salir el sol y ocultarse, se completó un ciclo. Dos cosas que quiero que tengas ya claras y te dejo dormir si quieres. Mira, dos cosas. Número uno, Dios no ve el tiempo así lineal como nosotros, Dios lo ve como ciclos. Y segundo, el ciclo comienza y termina cuando se repite un evento. Dios tiende a terminar las cosas similar a como las empieza. Usted lo sabe. Usted empezó su vida dependiendo de otros, sin dientes y usando pañales. Si vive lo suficiente, tal vez termine su vida dependiendo de otros, sin dientes y usando pañales otra vez. Su vida relacional, usted estaba individual, solo, y luego consiguió pareja y se casó, y luego fue padre y tuvo hijos, luego los hijos se fueron y volvió a quedar en pareja, luego alguna de las dos fallece y vuelve a quedar solo, como la menorá, simétrica, la vida es así. Entonces Dios tiende a terminar las cosas
¿Cómo las empieza? Mira aquí, empezó la cosa cuando el sol se ocultó y se completó el ciclo. Cuando volvió y se ocultó, usted ve el mismo evento y entonces pasó un día, ya. Es fácil. Y no solamente los días, los meses, igual mire cómo miden los meses. Como los meses están basados en la luna para ellos, el ciclo de los 28 días, a los 29 vuelve a aparecer. Ellos lo hacen así, mira. En luna nueva, que es que no se ve la luna, no hay luna, luna nueva, no hay luna. Entonces, no hay luna. Empieza la luna a aparecer con la creciente. Empieza a aparecer. Tan pronto empieza la luna, empieza el mes. Y el mes va creciente, creciente, hasta que el mes está pleno. Y después de que el mes está pleno como la luna, empieza a menguar el mes como la luna. ¿Cuándo empieza otra vez el mes? Cuando empieza la luna. ¿Usted necesita reloj para eso? ¿Usted necesita un reloj para eso? ¿Usted necesita solo mirar? Y usted sabe, la medición escritural es mucho más sencilla. Entonces todos los meses es así. Empezó la luna, empezó el mes. Se acabó la luna, se acabó el mes. Fácil. Ahora, todos los meses es así, pero hay un mes distinto. Un mes que cuando empezó la luna coincidió que la cebada estaba madura, y madura se dice avid. Entonces, en ese mes que la cebada estaba avid, ocurre una vez al año cuando empieza la primavera. Entonces, empezó la luna y la cebada había estado madura. No es solamente un mes, sino que ocurrió que al cabo de varios meses se dio la coincidencia de que también maduró la cebada. Entonces ya no pasó un mes. ¿Cuánto pasó? Un año, porque fue la primavera otra vez. Porque empezó la primavera hasta aquí, volvió a salir la primavera, luego pasó un año. ¿Y qué tiene usted? ¿Qué calendario usa? No, yo miro. Está madura la cebada, empezó la luna nueva, es otro año. Feliz año. Facilito. Nosotros no. Nuestro sistema no es entonces el óptimo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora ya? Que podamos nosotros derivar de nuestra enseñanza, porque tenemos un sistema distinto. En nuestro sistema, como no hay estaciones, es una chorizada de tiempo ahí. La gente que vive en los lugares donde hay estaciones los obliga a ser organizados, los obliga. Usted no puede decir, ay, me voy a vestir con ropa de verano en el invierno. No, les toca usar ropa de invierno, mi estimado. Ni tampoco ropa de invierno en verano porque se asa. ¿Cierto? Usted va a remendar unas goteras, no tiene todo el año para remendar las goteras, tiene cierta época para arreglar el techo. Nosotros no. Por eso procrastinamos tanto, ¿cierto? Mi hija no tiene que, cuando yo le digo que voy a hacer algo, lo hago, porque no tiene que estar recordándomelo todos los años. Porque ¿cuándo podemos arreglar el techo? Cuando ya nos amenacen con divorcio. O lo remienda o me divorcio. Entonces uno ahí sí lo remienda. Si no, no lo remienda, porque para nosotros el tiempo todo es igualito, nada cambia, no hay estaciones. Si hay algo absurdo es nuestros pronósticos del tiempo. Aquí usted mira, pronóstico del clima, siempre dice tiempo seco con probabilidad de lluvia. Llegó la respete, hermano. O sea, lo crean a uno. ¿Cómo que tiempo seco con probabilidad de lluvia? O sea, tal vez, quién sabe, puede hacer. O sea, no están diciéndome nada. Así es. No, ellos tienen una estación y eso los obliga a ser más ordenados. Nosotros no las tenemos. Nosotros tenemos el tiempo mal medido. Por eso es una buena petición decirle al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A mí me gustaría pedir eso. No sé quién más está de acuerdo conmigo. Yo quiero ver el tiempo no como esa línea recta en la que me voy decadente cada vez más, así achicándome. No, yo quiero ver el tiempo como tú lo ves. Señor, revélame esa. Y ya nos ha revelado por lo menos un par de cosas. La primera es que Dios no ve el tiempo así lineal, ¿no? Ya está claro, no lo ve lineal. Lo ve como un ciclo. En ese ciclo está ocurriendo algo. Vamos a llamar ese ciclo, vamos a llamarlo un proceso. Dios es el Dios de los procesos. ¿Y cómo sabe uno cuando terminó y empezó un ciclo o un proceso? ¿Cómo sabe uno? Cuando hay un suceso que se repite. Generalmente los procesos de Dios empiezan, ¿correcto?, con un suceso y terminan con un suceso. Ya aprendimos dos cosas. Dios ve el tiempo no como líneas, sino como ciclos. Y hay que estar atento a la repetición de los sucesos. ¿Sí? Hagámoslo. Mire, cuando el Señor discutió con los fariseos y saduceos, les reclamó en la cara la ignorancia que ellos tenían.
Ellos vinieron y le dijeron en Mateo 16, le dijeron, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, haga alguna cosa, convénzanos, saque un conejo de un sombrero, avine la carta, alguna cosa, háganos algo, entreténganos. Y le pidieron que mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Les dijo, hipócritas. Perdón, yo creo que les dijo otra cosa, ¿sí? Por cuestión ¿sí me entiende? Y anhelo que le haya dicho otra cosa, anhelo que le haya dicho otra, pero ahí pusieron recáspita Batman, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Santos fariseos, uno es así, pues hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando habla de las señales de los tiempos, me gusta más la traducción que dice, mas el tiempo señalado no lo entendéis. O sea, se creen saber mucha Torá, saben mucha Biblia, son unos eruditos, saben predecir hasta el clima, saben de todo. Y llevo cientos de años en la palabra revelándoles cuál es el tiempo señalado para que venga el Mesías. Hasta unos sabiondos por allá de Oriente, los del pesebre, eso. Hasta unos por allá saben cuándo es la época de que venga el Mesías, y ustedes ahí pegados a la Torá no han entendido los tiempos señalados. Los tiempos señalados no los entienden, no entienden los tiempos señalados. Óigame, entonces vale la pena entender que hay una forma en que Dios ve el tiempo, marca el comienzo y el final de un ciclo. El término que utiliza aquí en tiempos el Señor es el tiempo kairos. Kairos no se refiere a un tiempo cronos, que es un tiempo cronometrado, un tiempo en medición humana. Kairos significa tiempo, pero significa la ocasión perfecta. El tiempo fijo o el tiempo apropiado para algo, la oportunidad, la sazón, las condiciones adecuadas. ¿Sabe cómo lo llamamos nosotros en la cultura cristiana? ¿Sabes cómo llamamos eso? El tiempo de Dios, ¿cierto? Mijo, espere en el tiempo de Dios, mijo, en el tiempo de Dios. No se angustie. Eso es lo que es para uno, es para uno. Eso totalmente creen en la predestinación a ratos cuando les conviene, ¿cierto? Sí. Mi hijo, y usted no es que ya se iba a independizar. Madre, en el tiempo de Dios. Está diciendo en la eternidad. El tiempo propicio, cuando las cosas se den, cuando los planetas se alineen. El tiempo, ese tiempo que dice la Escritura, el kairos, se refiere la forma en que Dios ve el tiempo adecuado. Un evento que empieza un proceso que seguramente va a terminar con la repetición de ese evento. Ay, venga, estudiemos que a eso vinimos, estudiemos un poquito. Dios trata con el pueblo de Israel. Israel surge a partir de una familia, la familia de un señor que se llama Jacob. Ese es Israel, pero todavía no es Israel, se llama Don Jacob, la familia de Don Jacob. Dios empieza el primer ciclo o el primer proceso con Don Jacob. Es convertir esa familia en un pueblo. ¿Dónde ocurrió eso? Que pasaron de ser familia a ser pueblo. ¿Dónde ocurrió? En Egipto, ¿cierto? Que en Egipto ocurrió, mire que cuando empieza la historia dice que José trajo a toda su familia, ¿cierto? ¿O dice que trajo el pueblo? No, la familia. Y cuando termina el proceso en Éxodo que están saliendo, dice que el faraón dijo, muy numeroso es este pueblo. Quiere decir que el proceso sirvió en transformarlos de una simple familia en un pueblo. Eso ocurrió en Egipto. ¿Cuándo empezó ese proceso? ¿Por qué resultaron viviendo en Egipto? Muy sencillo, muy sencillo. Recuerda que a José los hermanos lo vendieron y dijeron que lo habían matado y cogieron la túnica de colores de José. ¿Y qué hicieron? La mancharon con sangre. Y fueron y le dijeron al papá, a José lo mató la fiera. Y Jacob dijo, pero ¿cómo no puede ser? Él era soltero. Dijo, no, o sea, se refiere a las de la selva, a las del campo, que lo había devorado un animal. Entonces le trajeron la túnica de colores manchada con sangre. Eso terminó haciendo que José llegara a Egipto, terminó haciendo que ellos se mudaran para Egipto, vivieron en Egipto donde Dios los transformó de familia a pueblo. Y cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó? Bajo la dirección de Moisés,
Cada persona, cuando vino el juicio sobre los primogénitos, tenía que volver a coger sangre. ¿Para qué? No, Pepitoria no. Para manchar otra vez, para manchar ahora las puertas y los dinteles, manchando con sangre empezó el proceso, manchando con sangre terminó ese ciclo, ese proceso en que los convirtió, pero mientras tanto ya eran otras personas, dejaron de ser familia y eran pueblo, y salieron de Egipto, y ahora dejaron de ser pueblo. Y Dios les va a dar la constitución nacional, les va a dar la Torá, los mandamientos, les va a dar unas órdenes jerárquicas, va a crear tribus de sacerdotes, tribus de guerreros, va a organizarlo ya no simplemente como un pueblo, sino lo va a convertir en una nación. ¿Dónde ocurre ese proceso? En el desierto. En el desierto pasan de ser un pueblo, el pueblo que salió de Egipto era un pueblo, y todo el pueblo que salió de Egipto dice, sin embargo, al final del proceso, la gente tenía miedo, los que vivían en Canaán, porque venía una nación. En el desierto los transformó de pueblo a nación. ¿Cómo empezó el proceso del desierto? ¿Cómo empezó? ¿Qué evento ocurrió para entrar al desierto? ¿Qué evento ocurrió? Cruzaron el Mar Rojo en seco. ¿Qué evento terminó ese proceso? Cruzaron el río Jordán en seco. Como que se repitió el evento. Solamente 2 de los que pasaron el Mar Rojo pasaron el Jordán, Josué y Caleb, solamente 2. Pero yo creo que cuando ellos pasaron y vieron los pescaditos ahí brincando, ahogándose, ¿sí?, pasando en seco por el río Jordán, yo creo que Caleb y Josué tuvieron que decir como Franco de Vita, esto ya lo había vivido, ¿sí? O dijeron un déjà vu o algo así. ¿Pero qué era? El mismo evento repitiendo. Si se estaba repitiendo el evento, quiere decir que con un evento empezó ese ciclo o proceso y terminó con otro evento, la repetición de ese evento. Ahora, ahí ese Josué está en el Jordán, y cuando cruzan el Jordán empieza, ya no son ni siquiera una nación, porque ahora son una nación que tiene territorio, que tiene palacio y que va a tener reyes. Entonces se convierten de una nación a un reino terrenal. Y la historia ahí empieza a contar es de reyes. Este peleando con el otro reyes con este otro rey. Este rey malo tuvo un hijo bueno, este rey bueno tuvo un hijo malo. Este rey cayó bajo el dominio del otro rey y el rey contra rey. Toda la historia del proceso terrenal de Israel. ¿Cuándo empezó? Empezó cuando Josué, guiando al pueblo, reemplazando a Moisés, cruzó el Jordán. Cuando Josué vino al Jordán y lo cruzó, empieza el tiempo del reino terrenal. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se dice Josué en hebreo? Yeshua. Ese Josué que vino al Jordán empezó el proceso del reinado terrenal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Yeshua, Jesús, vino al Jordán a ser bautizado y dijo, el reino ha venido, pero ¿cuál reino? El de los cielos. Empezó la otra etapa del reino celestial. ¿Está claro? Y el reino celestial tiene 2 fases. El reino celestial a nivel espiritual, como un anuncio, y el reino espiritual, el reino celestial, a nivel fáctico, por la fuerza. La etapa del anuncio del reino de los cielos, vino Jesús, predicó y dejó todo listo y le dio potestad a los discípulos y les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y los manda a establecer el reino espiritual por el mensaje, por la proclamación del reino. Mientras Él regresa para ponerlo a juro. Ese último proceso del reino celestial inicia cuando Él manda a sus discípulos, Hechos capítulo 1, empieza. ¿Qué hizo Jesús? En el monte de los olivos, se subió en una nube y se fue. ¿Ese ciclo hasta cuándo terminará? Hasta que en el monte de los olivos, en una nube, eso regrese. Y terminará ese ciclo. Y después empieza, ¿por qué no cuento más? Porque ahí sigue lo sin tiempo, ahí sigue el estado eterno, ya para que me dé tiempo ya no hay. Bueno, ¿es un principio bíblico o no es lo que el Señor nos está mostrando hoy? El Señor no ve el tiempo lineal sin diferencia, haciéndose uno simplemente cada vez más viejo, más jorobado, más gordo, no, más chuchumeco, no. Por más de que sea verdad, el Señor ve el tiempo como un ciclo, como un proceso que está haciendo, y esos procesos generalmente se marcan con un suceso y se terminan con la repetición de ese suceso. ¿Vamos bien? Mira, iba con frecuencia a los Estados Unidos por temas de empresa.
Iba y volvía por temas de empresa. Una vez, estando en Estados Unidos, llegaron unas amenazas a mi casa, unas amenazas de muerte, y mi esposa pues obviamente se asustó, se preocupó, y yo estaba en Estados Unidos y tuve que regresar como fuera. Y fui al aeropuerto y dije, no me importa lo que cueste, aquí está la tarjeta de crédito, eso aguanta rayonazos. Pásela y deme un tiquete, no me importa lo que cueste. Si no hay, deme el del copiloto y siente el copiloto y yo me voy ahí. Colgado de un ala si quiere, necesito irme para la casa. No había forma de conseguir un pasaje. Estaban los aeropuertos atestados. Era el Día de Acción de Gracias. No se consiguen tiquetes. Estoy hablando de hace más de 20 años, como 25 años. Me lo consiguieron. Creo que todavía lo estoy pagando. Pero me lo consiguieron. Otro día voy a los Estados Unidos tratando de hacer unos negocios y aparte de eso me invitaron a una iglesia a predicar y prediqué en la iglesia. Y regreso al aeropuerto ya con el tiquete comprado y todo en orden. Llego al aeropuerto y cuando me doy cuenta está atestado de gente. Era Día de Acción de Gracias. Yo no me he dado cuenta cuando lo compré que era ese día. Se estaba repitiendo el mismo aeropuerto, la misma fecha, la misma circunstancia, y el Señor puso en mi corazón, tu tiempo de venir a los Estados Unidos con temas profesionales o de negocio terminó. Empezó a partir de esa fecha un ciclo en que estuve yendo muchas veces al año, pero a predicar la palabra del Señor. Y después fue mi hermano a plantar iglesias allá. Era otro ciclo distinto. ¿Cómo se marcó el comienzo y cómo se marcó el final? Repitiéndose un evento similar. Entonces seamos sabios en entender cómo cuenta Dios los tiempos. Entendamos, yo creo que lo tenemos claro, Dios no ve el tiempo lineal, Dios ve el tiempo más bien como ciclos. Como ciclos. A esos ciclos Dios los entiende como un proceso porque nos está transformando. La idea es que no seamos el mismo. ¿Se acuerda que Israel no se transformaba? ¿Y en el desierto qué pasaba? Daban la misma vuelta. No se transformaban, se daban la misma vuelta. Volvían a pasar 3 años después por el mismo y encontraban las huellas de ellos mismos, encontraban lo que botaron, la basura que dejaron. Miren, mija, la chancleta que se le había perdido. ¿Acuerdan la chancleta? Mira la chancleta. Ay, sí, yo dije que la vecina me la había robado. Ay, qué pena que la apedrearon. Ay, dice, otros 3 años a dar la vuelta. Pero ahí dando y dando vueltas. ¿Qué ocurre entonces? Dios utiliza entonces algo que llamamos nosotros un suceso. Ese suceso rompe ese ciclo. Y ese suceso generalmente son 2 cosas. Esto es lo tercero que quiero que aprendas. Primero, Dios no ve el tiempo lineal, ¿cierto que no? Ya queda demostrado que Dios lo ve como ciclos. Número 2, los sucesos los usa Dios para marcar el comienzo y el final de un ciclo. Número 3, esos sucesos que rompen un ciclo tienen 2 posibilidades. O es una situación terrible que Dios ha puesto, o es una decisión firme que usted ha tomado. Dios nos ha permitido a nosotros poner piedras. Nos ha permitido a nosotros. Ha permitido que Él dice, bueno, usted siga hasta que yo lo deje. Cuando ya me aburra, le pongo ahí su problemonón y lo obligo a que o para, o se cae, o se acaba, o sube de nivel. Y cuando Él pone la situación difícil, la pone difícil. Pero también nos da la sabiduría de que nosotros podamos poner esa piedra para subir de nivel con una decisión. A ver, Jacob, les estoy hablando de Jacob, ¿no? Jacob le tumbó la primogenitura al hermano y los mismos papás le dijeron, no, váyase de la casa porque su hermano lo va a matar. Entonces él cogió una piedra, porque el hermano había cogido un piedrón, ¿no? Contra él, ¿no? Y entonces él cogió una piedra y la puso y derramó libación sobre eso. ¿Sabes qué significa eso? Una decisión firme. Que ya no sería el niño de mamá, porque la mamá era la que lo disfrazaba del hermano para quitar la mamá era la que le hacía todo. Y él dijo, ya no va a ser el niño de mamá, ya soy un bebé grande de 42. Y porque los hijos son criados es para que se larguen. Por eso la Biblia no dice que son espadas, porque usted la espada siempre la tiene en su mano. Es más, si se le cae la espada lo matan, no suelte la espada. Y después cuando termine de pelear, límpiela y guárdela ahí en su cintura, que no se le vaya. Pero los hijos no son espadas. ¿Qué dice la Biblia que son? Flechas.
Las flechas se sueltan. Usted no puede pelear con una flecha agarrada y puyando a los otros. No le está haciendo cosquillas, está tratando de matarlos. Entonces la flecha funciona bien si usted ¿qué? Si usted la lanza con la dirección correcta, lo más lejos que pueda. Lo más lejos que pueda, mi estimado bebé 42. Lo más lejos que pueda. Que se desprenda. Si usted la tiene amarrada al cordón umbilical y dispara la flecha, se lastima usted y frustra el futuro de ese muchacho. Entonces Jacob terminó la etapa. Y es una etapa dolorosa, sobre todo porque la piedra se la puso encima del dedo gordo. Cheo que lloró. Extraña la casa, no me machuqué. Él vino y dijo, esta etapa de ser el nene de mamá terminó. Y empezó y fue y se casó y trabajó con el suegro. Y después estuvo con el suegro mucho tiempo hasta que se aburrió y dijo, no, esto no funciona. Y cogió a la esposa, ¿sí? Cogió los cutes, la hija, y se fue para aposentos tuta a su pueblo. Lo agarró todo eso y dijo, me voy. Y se fue. Y el suegro lo alcanzó y le dijo, ¿cómo así? ¿Usted me va a robar las hijas? ¿Y me va a robar los nietos? ¿Y me va a robar el ganado? ¿Usted es un ladrón? Jacob le dijo, no, espere un momentico. No son sus hijas. Trabajé 7 años y usted me dio la que estaba encartado, ¿no? Usted me dio la que estaba ahí, el bombril ese que tenía, que no sabía cómo sacarla de la casa, me la echó a mí, ¿no? 7 años. Me tocó trabajar 7 años por la que quería yo. Y luego 6 años por estas ovejitas que llevo. Y en esos 20 años que he estado con usted, 10 veces me ha cambiado el sueldo a favor suyo siempre. Esto es mío. Y el hombre dijo, sí, tiene razón. Nada, eso es robado, todo lo ha trabajado. Y él dijo, ¿sabes qué hizo? Ve, aquí pongo una piedra. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Qué es una piedra? Una decisión. Mi etapa con el suegro también ya se acabó. Ya no, ahora voy por lo mío, ahora me independizo, mi emprendimiento propio. Y arrancó. Y ahí fue en ese ciclo. Jacob avanzó y avanzó y avanzó, llegó a tener muchas riquezas hasta que volvió a la primera piedra que había puesto. ¿Le parece raro eso? Que haya dado una vuelta y haya regresado a la primera piedra que puso. ¿Le parece raro? Le pasó a Abraham también y a Isaac. Porque Dios ve la vida como ciclos. No es raro que usted termine su vejez en el pueblito donde nació, no es raro. No es raro, porque la vida tiende a ser así. Y entonces él puso una piedra. Y el Señor en esa piedra le dijo, usted ya no se va a llamar más Jacob. A partir de ahora se llamará Israel. Quiere decir que en ese punto subió a otro nivel. Ya no sería el mismo Jacob. Entonces, ¿cómo operan las cosas? Usted da un ciclo, o Dios pone una situación tremenda que lo obligue a usted a ascender de nivel. O Dios pone una situación tremenda, o usted pone una decisión tremenda. Escoja. Escoja. No, tomé la decisión de irme de la casa y hacer vida. No, se murió mi papá, nos pidieron la casa y me echaron a la calle. Usted decide o Dios decide. Escoja. Escoja. Mire la diferencia es tan grande. Uno está dando el ciclo y pasa algo. Lo echaron de la empresa. No, me echaron, me toca ponerme a emprender, a ver qué emprendimiento hago, a ver qué cosa propia puedo hacer. Podía haber decidido antes y haber empezado el emprendimiento cuando todavía tenía empleo y apalancar con el salario sus primeras inversiones y ni siquiera tengan que echarlo, sino que usted pueda llegar y decir, no, ya el emprendimiento me está produciendo casi lo mismo que me gano aquí. Entonces se da uno el gusto de ir a donde el jefe y decirle, no me llame, nosotros lo llamamos. ¡Ay, qué emoción tan grande! Ese es el sueño de todo empleado. Pero ¿por qué ocurre a las malas cuando lo echaron? Porque no tomó decisión. Si el Señor lo quiere promover a uno, o uno toma decisión o las toma Él. Yo en muchísimas cosas soy muy ignorante, sé de poquitas cosas, pero de esto sé. Todos mis hermanos pastores, el último de mi familia que se hizo pastor fui yo. El último. Esperé hasta que Dios decidiera. Recíbame un consejo, de todo corazón. Tome usted una decisión tremenda.
antes de que Dios ponga una situación tremenda. Porque es con el propósito santo de ponerte ahora a un nuevo ciclo, pero en otro nivel, en otro nivel. Y en ese ciclo no vas a quedar toda la vida, sino que en algún día tomarás una decisión o vivirás una circunstancia que te ponga a vivir ahora a otro nivel, porque la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y allí o enfrentarás una situación que Dios pondrá, o tomarás tú una decisión para vivir a otro nivel, hasta que ya finalmente ya se acaben los niveles y entonces ya te vas para la eternidad. Y ahí ya no te enseño a contar el tiempo, porque ya tiempo no habrá. ¿Capisci? No hay tiempo. Entendamos esto, por favor. Es tan importante entender esto. ¿Por qué? Para que no seamos como Israel, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo pensamiento de doctrina, de todo viento de doctrina. ¿No se ha visto cuando el viento mueve algún mugrecito y lo pone a dar vueltas ahí? No va para ningún lado, no va para ningún lado. Tenemos que entender 3 cosas hemos aprendido. Número 1, Dios no ve el tiempo lineal, lo ve por ciclos. Ciclos que lo llama procesos para perfeccionarnos. Número 2, el comienzo y final de los ciclos se puede determinar con la repetición de un evento. Número 3, esos eventos que nos suben de ciclo pueden ocurrir de 2 formas. ¿Decide Dios mandándonos una situación terrible? ¿O decide usted tomando una decisión firme? Hay 2 maneras. 3 cosas aprendimos hoy, importantes. Lo importante es que no se quede en el mismo nivel. Hay una profecía que le dio Jeremías a Moab. Algunos dicen que está elogiando a Moab. No están ni tibios. Jeremías elogiando a la nación de los moabitas, olvídese. Esta narración que parece un elogio es una sentencia, es una crítica sobre Moab. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Pareciera que fuese una cualidad que mantuvo su sabor y su olor. No, está hablando de un concepto que es el concepto de trasvasar el vino. Por eso dice que no fue vaciado de vasija en vasija. Voy a explicártelo. Ponen una vasija, echan ahí el jugo ese, mientras se fermenta, todas las partículas ahí flotantes, suspendidas en la solución, empiezan por gravedad a decantarse, a bajar, hasta que se ubican en la parte inferior. Lo llama sedimento, la sedimentación. Los santandereanos, que tenemos el talento de ponerle nombre feo a todo lo que haya bonito, no le decimos a eso sedimento. Para nosotros eso es los cunchos. Para nosotros los cunchos. Se asentaron los cunchos. No se ve el proceso de decantación del sedimento. No, se asentaron los cunchos. ¿Sí? Ya, se asientan los cunchos. Y viene el trasvasador, un experto. Un equilibrio tremendo. Toma la vasija y en otra vasija más pequeña viene y vacía el líquido sin los cunchos. En otra. Y entonces ahora queda este líquido más puro y los cunchos quedaron acá. Y esos cunchos se pudren, se fermentan. ¿Cierto? Luego espera un tiempo y otros cunchos, otro sedimento más fino también se decanta y vuelve y se separa el líquido transparente del nuevo sedimento, y viene el trasvasador y lo pasa a otra vasija con mucho cuidado, y quedan más cunchos aquí que se pudren. Los cunchos se están pudriendo, pero el líquido se está purificando. En cada cambio se está purificando. Como Moab nunca estuvo en cautiverio, quiere decir, nunca enfrentó una situación difícil puesta por Dios. Se quedó en el primer envase y dice que no perdió solo, o sea, quedó sabiendo a lo que sabían los cunchos. ¿Correcto? O sea, se fermentó inadecuadamente. Pero somos santandereanos. Nosotros decimos, se aguarapó. Le ponemos un nombre feo a todo, ¿no? Eso se aguarapó. Eso que fue puro guarapo, eso no es vino, es puro guarapo. Por no moverse, por no pasar. ¿Sabe que hay un poco de gente aguarapada? Como tendemos a que no hayan cambios, a buscar el confort de que nada nos cambie, de que todo sea igual, nos aguarapamos, aguarapados ya. No pasan de nivel,
no suben a otra altura, no alcanzan a pasar a otra instancia distinta. Pero yo llevo 20 años de cristiano, de experiencia cristiana. No, usted lleva el mismo primer año repetido otras 19 veces, el mismo primer año. Si usted hace primer semestre de 10 carreras, no le dan título de ninguna. Es máster en primer semestre, es un primíparo profesional. Tiene que pasar a los otros niveles. Gente todavía luchando, ve, con la misma lucha toda la vida. Uno dice, señora, perdóneme, o sea, todavía con el chisme, todavía, o sea, perdone, no lo tome a mal. Pero es que desde que era una adolescente en la iglesia, todo el mundo sabía que era la chismosa. Ahora es una abuelita. Y sigue, o sea, por favor, o sea, ahí, como Israel, ahí en la misma, ay, la hermanita comunicativa. Esto no es para que ore. Y cuenta toda esa señora. Eso es un amén en otro idioma. Y el tipo todavía dando guerra, todavía ya fue joven, ya se casó, ya tuvo hijos, ya tiene nietos. Y todavía por ahí de coqueto, todavía estoy coqueto. Dios mío, por favor, mi sugar daddy. Dándoles de sugar daddy ya, por favor. Ya hay un momento en que uno no peca en eso. Escúcheme, uno no peca en eso ya no es por santidad, sino por higiene. Que uno ya no es. No, en serio, por favor, ya. O sea, ¿cuántos años? Ya, por favor, supere, viva cada etapa. Cuando era soltero, casado, sea un esposo. Con una decisión que usted tomó. Sí, bueno, pasó a otro nivel. Ahora es un esposo. Actúe como un esposo, compórtese como un esposo, vístase como un esposo. Usted vístase como una esposa. Viva como un esposo, como una esposa. Tiene hijos, ahora es un papá. Pórtese como un taita. Tiene nietos, pórtese como un abuelo. Malcríe esos nietos bien malcriados. Si no, para eso es que son. Ya se pensionó, pues sea un pensionado, viva esa etapa, viva cada etapa al 100% y no se quede repitiendo la misma toda la vida. 10 años viniendo a la iglesia y todavía cada domingo la lucha, ¿será que voy o no voy? Ay, por Dios, eso está bien el primer mes, pero 10 años viniendo y todavía le cuesta trabajo decidir venir. Todavía le cuesta trabajo llegar a tiempo y dice que es de plenitud y llega tarde. No invente, no es de plenitud. No invente. Si vino anoche a las 6 y venía a las 6:05, ya vio que ya empezó el culto, no le entregue al Señor un cabro cojo, ni que le falta una oreja, ni que le falta un ojo al cabro que usted le va a presentar al Señor. Más bien devuélvase. Y venga hoy a las 9 de la mañana y entréguele el cabrito completo al Señor. Le cogió la tarde a las 9 de la mañana. Quédese por ahí, espera hasta las 11. Llegó tarde también al de las 11. Ahí en San Pío a las 6 hay misa. Buena misa a las 6. Pero ¿cuánto? 10 años y todavía, por favor, todavía la misma. ¿Cuánto lleva viniendo y su nivel es ese, asistente? Entonces era bueno que ya, o Dios le pase una situación, ¿cierto? Porque pasa. Uno con el niño bien enfermo, Señor, sana a mi hijo y yo te voy a servir. Sí entendió, ¿no? Pasa a nivel de ser un servidor. Pero no es necesario, uno podría decir, tomo la decisión de que voy a servir al Señor, ya, me sé todas las clases, he visto todos los videos del pastor 20 veces, ya sé cuál chiste va a echar. Sí, ya puedo anticiparme, ya no es hora de que yo más bien sirva. Y si ha estado sirviendo, ahora voy a ser un líder. Y si ya es un líder, ahora va a buscar un ministerio y ya se capacita para un ministerio. Se larga con nuestro respaldo y bendición, pero cumplir el propósito de Dios, ciclos que hay que cumplir, por favor. No sé qué, se lo ruego. No se estanque. Tome decisiones que lo eleven de nivel, que lo lleven a ese nivel. ¿Cuánto lleva este noviazgo? ¿Cuántos años ahí bobeando y babeando? Ya. Eso es otro amén por ahí. Ya es hora, ¿no le parece? Ya está bueno, ¿no? Otro nivelito. ¿Va a empezar que pase una tragedia?
¿Por qué tienen que pasar las cosas malas para que uno reaccione? ¿Por qué tiene que venir el resultado de los exámenes que diga que tiene una diabetes incipiente, que ya está en un primer nivel de diabetes, para uno ponerse juicioso con la comida? Ahí sí. ¿Por qué no lo toma uno como una decisión? Porque a las malas es que entendemos. ¿Por qué se divorcian? ¿Cómo se ponen de bonitos y bonitas después del divorcio? Se le invierten platica, se ponen guapísimos. ¿Y por qué antes no se pusieron así para que no se divorciaran? ¿Por qué Aquí llamamos confesión dinámica a esas expresiones, que alguien confiesa algo que no le estamos preguntando. Por favor, en resumen, 3 cosas aprendimos. Dios no ve el tiempo como algo lineal. Dios lo ve como algo cíclico. Y los ciclos son procesos para transformarnos. Esos ciclos son fáciles de detectar porque generalmente uno sabe cuándo terminó un ciclo porque se repite un suceso. Esa es la segunda. Lo tercero, ese suceso generalmente es una situación que Dios puso o una decisión que yo tomé. Y con esas 3 cositas podemos entender el plan de Dios con nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por favor, traiga a su mente, ¿quién era usted el año pasado? El mes pasado. ¿Qué tanto ha crecido? Usted dice, no, simplemente estoy un mes más viejo. No. ¿Qué ha crecido en este mes? ¿Sigue siendo el mismo niño fluctuante? ¿Sí voy, no voy? Yo le invito a tomar decisiones, a ver el tiempo como Dios lo ve, a no ver más el tiempo como lo enseñaron a ver tontamente, sin tener en cuenta lo que Dios diseñó para medir el tiempo, que son los ciclos de los astros, por ejemplo. Esto no lo he enseñado para que usted ahorita lea el horóscopo, uy, el pastor nos enseñó, o para que eche el chance, no. Para que tomemos decisiones. Antes de, ya, muy bonito lo que ha hecho hasta ahora, de verdad, los amo y los felicito. Me alegra tanto que esté viniendo. Por favor, no se ofenda. Bueno, oféndase si quiere, más bien. Pero en un año ya no me va a alegrar tanto de ver que simplemente está viniendo nomás. Ya es hora de que esté involucrado, participando, sirviendo, alcanzando a otros para Cristo. ¿No le parece que debe ser así? Es bueno nuestro Dios. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.